Bienvenidos sean todos a una nueva conexión en esta mañana de día sábado, día de Shabbat, día de conexión del alma y día de conexión con Dios. Hoy es 3 de mayo del 2025 y continuamos con nuestras clases sobre las leyes de causa y efecto que están reveladas en las porciones que estudiamos esta semana. Esta semana y la próxima estudiamos dos porciones juntas. Siempre cuando aparece una festividad como Pesaj, la Pascua y otras grandes, a veces nos desfasamos con algunas porciones, dado que a veces la fiesta pasa un Shabbat y ahí luego toca estudiar dos juntas. ¿Ya? Así que como son semanales, a veces la fiesta pasa la semana y no se estudia durante toda una semana una porción. Pues bien, eh, leyes de causa y efecto de las porciones de esta semana, que sería la número 27 y la número 28 de la Torá. La número 27 lleva por título Tasría, ya que se ha traducido comúnmente como concebir. El Zohar le llama Obula, y tiene que ver con el nacimiento de un hijo o de una hija. Y la porción número 28 lleva por título Metzorá, que se ha traducido popularmente como lepra, ¿ya? Eh, haciendo el- la lectura durante la semana, tocaba leer desde Levítico capítulo 12, del versículo 1, hasta Levítico capítulo 14, perdón, hasta Levítico capítulo 15, verso 33. Ya, aquí les voy a proyectar la imagen que teníamos ahí también en el grupo de WhatsApp, ahí para que se recuerde cuáles eran las citas que estudiamos esta semana y también el nombre que llevaba las porciones. Entonces, primera porción, Tasría, segunda porción, Metzora. Tasría es concebir y Metzora es lepra. ¿Ok? Pues bien, vamos a adentrarnos entonces de lleno a lo que son las leyes de causa y efecto. Cuando hablamos de las leyes de causa y efecto, estamos hablando de lo que la Torá llama en su lenguaje llama mitzvot, preceptos, lo que una Biblia tradicional llama mandamientos, ¿ya? O lo que ya en un lenguaje más universal llamamos leyes de causa y efecto, que es como también lo llama la Kabbalah, ya la dimensión espiritual de la Torá. Entonces, Dios reveló en el monte Sinaí 613 leyes divinas, 613 leyes espirituales, que debemos considerar en nuestra vida, que repercuten, ¿ok? Que repercuten en nuestras acciones. Entonces, según la Torá permítame un poquito. Según la Torá existen 613 preceptos, ya 613 acciones a considerar. Y esto obviamente va a aplicar de acuerdo a la persona que sea. No todo aplica a una sola persona. Va a depender de qué posición tenga la persona, si es hombre, si es mujer, si es levita, si es sacerdote, si es hijo, si es padre, si es líder, etc. Ya esto es como un breve resumen solamente de lo que hemos venido hablando ya en todas estas clases. Entonces, en cada porción hay un desglose de leyes de causa y efecto. Todos los años no, o sea, en este año no se puede hablar de todo, pero por lo menos una de cada una, la idea es ir extrayendo, ¿ya? Entonces vamos a hablar
Vamos a comenzar con la parashat o la porción número 27 que está arriba. Ya, de las 613 leyes espirituales, en la porción Tazarría hay una que es la 166, ¿ya? Y la 166 nos habla sobre el precepto de la impureza ritual de una mujer, ¿ya? Después de dar a luz, ¿ya? Y esto lo encontramos nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 12, del verso 2, ¿ok? Al 5. Vamos a darle lectura ya para entrar en contexto y sepamos de qué se trata esta ley espiritual, ¿ya? Y luego vamos a descodificar esta ley y lo vamos a poner a un nivel espiritual, a un nivel profundo, que sea también aplicado a nuestras vidas, que es para donde nos dirige la Torah. Dice la versión de Rashi, el Eterno habló a Moshe, a Moisés, para decir, habla a los hijos de Israel para decir, cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura durante un periodo de 7 días. Ya como durante los días de su flujo menstrual, será impura. Y en el octavo día será circuncidada la carne de su prepucio, ¿ya? Y durante 33 días ella permanecerá la sangre de purificación. No podrá tocar nada que sea sagrado y no podrá entrar al santuario hasta que se complete los días de purificación. Verso 5, si ella da luz a una mujer, será impura durante 2 semanas, como durante su periodo de menstruación, y 66 días permanecerá en la sangre de purificación. ¿Ya? Aquí estamos dentro del plano literal, leyendo lo que dice el texto. ¿Ya? Entonces, antes de entrar a lo espiritual, está claro que la mujer cuando da a luz, ya según la Torá, eh, ya sea hombre o mujer, tiene su periodo de tiempo, ¿ok? Tiene su periodo de tiempo luego de recuperación, de regeneración, de lo que la Torá llama purificación. Ya en el caso del hombre son 40 días y en el caso de la mujer son 80 días, ¿ok? Que si hacemos la sumatoria de los 7 días más 33 da 40 y de las 2 semanas que son 14 más 66 días nos da 80 en el caso de la mujer. Ya eso dentro del plano de lo físico, dentro de la ley judía también hay cierto tipo de leyes, de alajot, con respecto también al tema del nacimiento de los niños. Hay todo un tema de preparación, por supuesto, antes de que la persona dé a luz. No vamos a entrar en esos detalles, sino que nos vamos a ir directo a, realmente a lo que explícitamente nos dice la ley de causa y efecto, decir el precepto. Pues bien, bien, entonces, si bien es cierto, eh, lo podemos esto tomar de dos maneras. ¿Ya? Dice que no se puede ingresar al santuario, no se puede ingresar al recinto más sagrado. Si una mujer estaba a lo mejor en estado de impureza, y eso también sabemos dentro de las leyes de entrada al mundo espiritual, ¿ok? Que representa entrar al santuario. Una mujer no puede ingresar, ¿ok? Con esas vestiduras sacerdotales, o no puede entrar con vestiduras eh, sagradas al recinto. Es decir, eh, estamos hablando de las letras hebreas que conectamos, ¿ok? Cuando conectamos con las letras hebreas y nombres de Dios,
al mundo espiritual. Sabemos que las letras hebreas, las energías de las letras hebreas son vestimentas para el alma. Entonces, es la forma de ingresar al lugar santísimo, es la forma de ingresar a la dimensión espiritual. Y una mujer con menstruación, como está en estado de ovulación, como está en estado de rigor, de purificación, en ese momento hay una fuerza interna que no le permite porque hay rigor, ¿ok? Que está saliendo de ella. Y lo mismo, hay un rigor que le está acompañando energéticamente en el universo. Por eso no se recomienda meditar letras hebreas, ¿ok? Nombres de Dios en esos periodos. Lo mismo sucede con el periodo menstrual, que se da en cada mes, o ya sea en el periodo del parto y postparto. ¿Ya? Eso es una forma. Ahora, vamos a comentar esto también de otra forma. Y el primer extracto de este secreto es que para determinar si un impulso es bueno o malo, hay que esperar 40 días. Ahora, cuando hablamos de impulso, esto es lo que vamos a llamarle hijo o hija. ¿Ya? Aquí estamos descodificando. Cuando la Torá nos habla de dar a luz un hijo, o dar a luz una hija, no está hablando de un impulso, ¿ok? O bien también no está hablando de una especie de manifestación, de proyección del ser humano hacia afuera cuando tú das a luz un proyecto, cuando tú das a luz una idea, cuando tú das a luz un pensamiento, eh, cuando tú das a luz tu propósito. eh, Todo lo que tenga que ver con nacimiento, lo que está en lo oculto y luego se tiene que revelar, en Kabbalah eso también es dar a luz. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia aquí? ¿Por qué se habla de dar a luz hombre, varón, y por qué se habla de dar a luz mujer? Bien, primero esto es algo simbólico, ¿ya? O sea, eh, lo que está escrito en la Torá tiene su parte literal, pero también tiene su trascendencia espiritual y práctica en nuestras vidas. O sea, lo que determina el primer secreto que estamos viendo acá del texto que leímos de Éxodo es si el nacimiento de lo que va a manifestarse es hombre o mujer, ¿ya? Si el nacimiento de lo que va a manifestarse es hombre o mujer. Entonces, ¿qué significa esto? En 40 días nosotros sabemos si algo es hombre o mujer. Nuestros sabios saben si en 40 días el feto es hombre o mujer. ¿Ya? Pero esto está codificado todavía. Y aquí empezamos a descodificar. Si es hombre, hace alusión al impulso del alma. Y si es mujer, hace alusión al impulso del cuerpo. Aquí tenemos dos. Cuando la Torah habla del nacimiento de hombre, está hablando de la manifestación del alma, de algo que va a salir de tu interior hacia afuera, de algo que va a salir de tu conexión con la luz, de algo que va a salir de tu conexión con Dios, ¿ok? Y la Torah llama nacimiento de una mujer un impulso que sale de tu ego, un impulso que sale de tu instinto animal, un impulso que sale de tu deseo egoísta, un impulso que sale del cuerpo. ¿Ok? Que es ilimitado, que es con doble intención, que es con una intención negativa, que no es una intención de compartir, sino que es una intención de beneficiarte tú solamente, eh, etcétera, etcétera. Ya cuando hay una decisión que va a destruir a otra persona, cuando hay una decisión que va a perjudicar a otros, todo eso son impulsos que vienen del cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú estás trabajando y quieres hacerle la trampa a tu colega de trabajo para tú quedar en una mejor posición, eso es un impulso del cuerpo, eso es un impulso del ego, y en el lenguaje metafórico de la Torá le llama nacimiento de la mujer. Ya cuando el impulso
es del alma, la Torá le va a llamar nacimiento del hombre, nacimiento del varón. ¿Ya? Entonces, si es del alma, ese nacimiento, que en este caso representa el varón, ¿ok? La persona es proactiva. Pero si el nacimiento es del cuerpo, entonces la persona va a actuar por reactividad. ¿Ok? Eh, la persona que, y de hecho nosotros tenemos que procurar dar a luz hijo varón. ¿Ya? Nosotros tenemos que procurar dar a luz hijo varón, es decir, que los impulsos, que las manifestaciones que tengamos vengan realmente del alma, vengan realmente desde la conexión de tu interior, que lo que tú estás haciendo realmente sepas, ¿ok? Que lo que tú estás manifestando, las acciones, los movimientos que estás haciendo en tu vida, tú sepas que eso está viniendo desde el alma, eso está viniendo desde tu Neshama, está viniendo de tu Keter, está viniendo de tu relación con Dios, ¿ok? Porque si ese impulso viene del alma, es decir, si estás dando a luz un varón, pues realmente eso va a tener fruto, ¿ok? Y eso se va a dar a conocer ¿ok? En menos tiempo. ¿Ok? Y también podemos incluso hasta tomarlo, y esta es a veces la parte práctica donde a veces nos cuesta, es cuando, por ejemplo, nos ofenden. ¿Ok? Eh, si la persona es del alma, la persona a lo mejor no va a responder inmediatamente a un insulto, la persona tal vez va a esperar, eh, se va a relajar antes de presentar respuesta, antes de dar su argumento, y lo va a hacer sin doble intención, sin ego. ¿Ok? Pero a veces cuando le hace una ofensa, el ego a veces se adelanta y responde inmediatamente, ¿ya? Y ese impulso es hembra, ese impulso es reactivo. Y de hecho, esto también está muy conectado con la Parashá Mexorá, porque una de las manifestaciones de los impulsos que a veces tenemos nosotros como seres humanos es hablar mal. Y eso es, y eso es lo que se manifiesta luego en la Parashá Mexora, que es la que sigue, de la cual vamos a hablar, que está relacionado con la mala boca. ¿Ok? De hecho, naturalmente, el impulso que tenemos, cuando no sabemos controlar, cuando no le damos preponderancia al alma, lo primero que suele salir de la boca es mal comentario, es sacar una mala palabra, es hablar mal del otro, es levantar prejuicios sobre el otro. En vez de respirar, en vez de tratar de entender, en vez de tratar a lo mejor de comprender a la persona, la situación, por lo que está pasando, en lo que me trató de decir, a veces se adelanta el hablar mal. ¿Ok? Eso también está relacionado con esto que estamos viendo. ¿Ya? El segundo extracto de este secreto es que el periodo de purificación que vemos acá representa una evaluación para verificar si el impulso es correcto o incorrecto. ¿Ok? De hecho, ese impulso de evaluación es lo que nosotros vemos acá representado con el número 40. ¿Ok? El número 40, continuamente tú lo ves en la Torá, los 40 días del diluvio, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, los 40 días que Moshe Rabbeinu, Moisés subió al monte Sinaí, al mundo espiritual, los 40 días que Rabbi Yeshua va también al desierto. Es decir, el número 40 es el que debe ponderar. ¿Ya? Entonces, porque para la mujer son 80 días, ¿ok? Y para el hombre son 40 días, y esto lo que quiere decir es que el número 40 es mejor que 80, ¿ok? Entonces, es la fuerza del alma, ¿ok? Que debe ponderar y no la fuerza del cuerpo. Cuando hablamos de la fuerza del alma, estamos hablando del poder del alma, estamos hablando de la inteligencia del alma, estamos hablando de la conciencia del alma, ¿ok? La actitud del alma, del liderazgo del alma,
¿ok? Sobre el liderazgo del ego, sobre el liderazgo de la influencia del instinto. Pues bien, continuamos. Bien. Siguiente extracto. El éxito de todo proyecto, ¿ok? Que podemos llamar hijo o hija, ¿ok? Dependerá de la intención que le pongas al plantar una semilla. El éxito de todo proyecto, ¿ok? Que es hijo o hija, a eso también se le llama hijo o hija, dependerá de la intención que le pongas al plantar una semilla. Muy bien. Nosotros hemos recibido la instrucción, ¿ok? De unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Nosotros hemos recibido la instrucción de unir el mundo del espíritu con el mundo de la materia, el mundo espiritual con el mundo físico. ¿Ok? Nosotros no huimos al mundo espiritual para separarnos de la materia, ni tampoco nos desconectamos del mundo espiritual para vivir solo un mundo físico, sino que tenemos el trabajo de unir las dos realidades en nuestra vida. Y el cuerpo físico es el instrumento del alma, ¿ok? El cuerpo físico es el instrumento del alma para poder manifestar esa realidad que está intrínsecamente en el interior, en el espíritu, en el alma, ¿ok? Y de poder materializar y manifestarlo, ¿ya? Entonces, el éxito de todo proyecto va a depender de la intención que le pongas a plantar una semilla. Sabemos que a nivel espiritual la semilla representa una idea divina, una idea que Dios puso en tu conciencia, una idea que se alojó en tu mente y que vino del mundo espiritual, que vino de la conciencia divina, ¿ok? Y cuán mayor razón si está esa idea, esa semilla que Dios plantó, está en línea con tu propósito de alma en este mundo. Entonces, continuamos. Si tú inicias un proyecto y a ese proyecto no le pones espiritualidad, de seguro ese proyecto puede fracasar. Entonces, esto es dar a luz un hijo. Dar a luz un hijo es que tú le inyectes espiritualidad a tu idea. Es que tú le inyectes espíritu. Es que les inyectes eh, propósito divino, propósito espiritual a ese proyecto que tú quieres realizar. Todo proyecto que no nace con una intención espiritual, ¿ok? Tiene la tendencia a, a fracasar. Entonces, cualquier proyecto que nosotros iniciemos, primero tenemos que ponerle una semilla espiritual, ¿ok? Eh, bueno, primero, que una de las cosas que nosotros, ¿cómo podemos evidenciar que esto viene? Es porque cuando viene la revelación divina, cuando viene la inspiración, cuando viene eh, la semilla divina a anclarse en nuestra conciencia, bueno, eso viene de Jojumá. Jojumá, esa sabiduría espiritual, pasó a Binah, que es la organización, que es ahora el poner en orden la idea que viene del cielo. Y esa idea ahora que viene del cielo, ¿ok? Tiene un siguiente impulso que es el compartir, es beneficiar a otros, es ayudar a otros, es elevar a otros, es beneficiar a otras almas, ¿ok? Y, y cuando tú haces esto, cuando tú descargas una idea divina, cuando tú descargas una revelación para tu vida, eh, ese proyecto tiene que tener una intención también altruista, tiene que tener una intención que te conecte con otros, que te ayude a beneficiar a otras personas. ¿Ok? Eso significa ponerle una semilla espiritual. Por ejemplo, supongamos que vas a poner una sala de internet, vas a poner un ciber, ¿ok? Donde vas a atender gente o un negocio, un mercado.
Lo primero que eh, tenemos que tener claro en conexión con la fuente, en conexión con el creador, ¿ok? Es que las personas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ah? Es que las personas que lleguen allí eh, tengan la oportunidad, o sea, tú tengas la oportunidad de difundir luz, luz espiritual, sabiduría espiritual, puedas compartir los secretos del cielo, puedas compartir los secretos del Zohar, puedas compartir enseñanzas prácticas que pueden ayudar a transformar el alma de las personas. ¿Ok? Entonces, ese proyecto ya va a tener una semilla espiritual cuando nació, cuando tú quieres que otras personas conecten con el mundo divino, conecten con la fuente infinita del Creador. Y al ponerle esa semilla al proyecto, pues eso tendrá éxito. Entonces, eso significa dar también a luz un hijo varón. Entonces, lo primero es que ¿por qué la hija hembra tarda más? Va a tardar más porque Dios te da tiempo en evaluar, Dios te da tiempo en evaluar que si la cosa no está relacionada, no está evolucionando, si los 40 días, en este caso, se están pasando, ya van 50, ya van 60 días y tú te das cuenta que no pasa nada, no está resultando, eso te indica que el proyecto viene del ego, eso te indica que hay algo, hay un cortocircuito en tu intención y debes reevaluar, ¿ok? Debes reevaluar si dentro de todo su proyecto hay algo que está obstruyendo el fluir, ¿ok? Entonces, la idea es esa, la idea es esa. Entonces, tener que tú tengas la capacidad de reevaluar, ¿ok? Dentro de esos días, o sea, si ya 40 días, como decimos, y esto ya empezó a dar fruto, o dentro de una perspectiva que tú tenías, ya en tal fecha yo espero que este proyecto comience a manifestarse, y a lo mejor en tal fecha comenzó a manifestarse, Baruch Hashem, o sea, bendito sea Dios que a lo mejor incluso hasta antes Dios ya lo comenzó a prosperar. Entonces, siempre es bueno, ¿ok? Hacer la revisión. La hija hembra representa el tiempo de espera, ¿ok? Que debo comenzar a hacer de introspección, de evaluación, de por qué no está resultando esto. ¿Te das cuenta que te cambia toda la perspectiva ahora? O sea, ya dejamos de hablar de los nacimientos de bebés y ahora estamos hablando de dar a luz un proyecto, de dar a luz una idea que Dios ha sembrado dentro de ti. Continuamos. Dios siempre espera que la intención, este otro extracto, Dios siempre espera que la intención que le pongamos a cualquier impulso tenga como objetivo sembrar la semilla del mundo espiritual. ¿Ok? Nuevamente, nacimiento de hijo. Todo tiene que ir enfocado a eso, porque recuerda que traerle de vuelta un hijo al creador, traer de regreso una chispa divina a la fuente de donde vino, es el mayor bien que le podemos hacer a él. ¿Ok? Entonces, cuando a nuestros proyectos le ponemos la semilla espiritual, con el objetivo de hacer volver a las personas que se han alejado, y este es un ejemplo de pueden ser de muchos, ¿ah? No, no necesariamente es así, ¿ok? Pero a lo mejor puedes despertar la conciencia de una persona, ¿ok? Y si ese despertar de la conciencia lleva a la persona a volver a los caminos de la luz, a volver al camino del Creador, eh, a volver a la conexión de su interior con la conciencia divina, con la presencia de Dios, entonces, o la fuente divina, es una buena semilla. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto es con respecto a la parashat o la ley de causa y efecto que vemos nosotros reflejado en la porción Tazarría. Ahora vamos a ver una ley de causa y efecto en la porción Mexora, que es la número 173. ¿Ya? Espero que hasta aquí la primera ley de causa y efecto haya sido de bendición para vuestras almas. Bien, ley de causa y efecto en la porción Mexora que se ha traducido popularmente como letra.
Esta ley de causa y efecto, misvá o precepto, lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 2 en adelante. Nos habla del precepto de que la purificación de la afección de Zaraat debe ser hecha mediante ciertos componentes específicos. Ya. Vamos a leer el texto. Siempre vamos a la fuente, a la base. Dice la versión de Rashi. El Eterno habló a Moshe para decir, esta será la ley del Mexorá, ¿okay? Que se ha traducido comúnmente en la Biblia como leproso. El día de su purificación será llevado, dice, al Cohen. El Cohen saldrá a las afueras del campamento. El Cohen mirará, cuando hablamos de Cohen hablamos de sacerdote, ¿ok? Y aquí que la afección de Sraat ha sanado del Mexorá, ¿ok? Ya cuando comienzan a aparecer estas manchas en la piel, eso le llamamos Sraat, que es la Mexorá, ya la lepra, eh, dice el verso 4, el Cohen, el sacerdote, ordenará y para el que se purifica, se tomarán 2 pájaros vivos puros y madera de cedro, lana carmesí e hisopo. ¿Ya? Eso es lo que dice el texto de la Torá. ¿Ok? Éxodo capítulo 14, bueno, este del verso 1 hasta el 4. Bien. ¿Qué enseñanzas rescatamos? ¿Cuáles son los secretos ocultos detrás de esta ley? ¿Ya? Primero debemos de poner claro cuál era, y eso la mayoría lo sabe, cuál era la raíz espiritual, ¿ok? De que las personas tuvieran lepras, y nos habla del hablar mal, ¿ok? Mexorá viene de moxirá, que es difamación, ¿ok? Hablar mal de otra persona, no saber conducir la palabra. Entonces, eh, el primer extracto, ¿ok? De este secreto es que la afección del Saraat, ¿ok? Que es la raíz de todo esto, viene como consecuencia de la Lashon Hara, ¿ok? De la Lashon Hara. ¿Qué es lo que es la Lashon Hara? Es hablar mal del prójimo. Entonces, cuando una persona comete la Lashon Hara, es decir, tiene mala lengua, la Kabbalah nos dice que sale una energía muy negativa que incluso se impregna en las paredes de las casas. De hecho, es muy grave hablar mal del prójimo, ¿ok? Algunos dicen que es como Dios hablando mal de Dios. Entonces, cuando una persona comete mala lengua, cuando una persona habla mal de otro, se desprende de su boca una energía muy negativa que incluso se impregna en las paredes de una casa. Imagínate que dicen los sabios que cuando la pared de una casa tiene humedad, es sinónimo que en esa casa se ha cometido la shonará, se ha hablado mal de otras personas. Entonces está prohibido, como ley espiritual, vivir incluso hasta en esa casa, porque el pecado de la lashon hara, el cortocircuito que se provoca, es gravísimo. ¿Ok? Y aquí también quiero compartir otro concepto, porque el hablar mal de otro, la lashon hara, es equivalente a cometer sera levatalá. ¿Qué es lo que es sera levatalá? Sera levatalá es derrame de semen en vano. Sabemos que en el semen está la presencia divina, está la Shekhinah. En el semen está la obra creativa de Dios insertado en el hombre. ¿Ok? Y hablar mal de otro es un desperdicio. Existe una palabra que es sera ledavaros o el derrame de la palabra.
¿ok? Donde has desperdiciado tu palabra en vano, cuando hablas mal del prójimo, o cuando hablas mal de ti mismo, o cuando hablas mal de una circunstancia, ¿ok? Por tu baja percepción de la realidad, por no saber comprender los procesos, por tu falta de comprensión, eh, e incluso si lo que estás diciendo fuese verdad, ¿ok? Porque lo que implica allí, en el caso de hablar de otra persona, es la chispa divina en el otro que, ¿ok? Que no debe ser denigrada. Es decir, tú tienes que mirar a todos los seres humanos como a imagen de Dios. Tú tienes que mirar a todas las chispas divinas que está en los demás. Esos residuos del ego, esos residuos del mal, esos residuos de la clipa, ¿ok? Son obviamente para el trabajo personal de cada persona, ¿ok? Son movidos por este sistema universal para que tú aprendas también a trabajar tu espiritualidad. Pero, ¿ok? Eh, hablar, hablar mal, ¿ok? Es un desperdicio de la palabra. Acuérdate que liberas energía de tu boca. E incluso hablar mal, ¿ok? Te puede llevar a varias aristas. Cuando tú prometes algo y no cumples, por ejemplo. Cuando eres mucho de hablar y mucho de comprometerte y no haces. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo me comprometo en una fecha esto, en una fecha esto otro. A no ser que seas proactivo y desde el alma tú digas, ¿sabes qué? No, ocurrió esto, pero cuando cuando tú sueltas tu palabra a un compromiso, cuando tú sueltas tu palabra a decir voy a hacer esto y luego no lo haces, pues realmente, ¿ok? Estás también derramando palabra en vano, ¿ok? Derramando palabra en vano. Es por eso que el día de hoy existe el tema de las firmas, o sea, tú vas a un lugar y te comprometes, ¿sabes qué? Voy a tomar un préstamo o voy a tomar eh, quiero sacarme una casa y quiero sacarlo con crédito, etcétera, etcétera. A ti te hacen firmar, ¿ok? Ya, ya sabe el sistema que tu palabra ya no tiene peso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te hace firmar y la firma ahora es la que va a atar a eso. Pero cuando tú eres coherente en tus pactos, cuando tú eres coherente en tus promesas, cuando tú eres coherente en lo que sale de tu boca, pues no hay desperdicio de palabra. Y esto va tanto ya sean compromisos con otras personas como también compromisos contigo mismo. Compromisos de cosas que tú dijiste que ibas a hacer y no los estás haciendo. Compromisos de eh, hasta los detalles más básicos y cotidianos de la vida, que ya siempre hemos tomado ejemplo. Tú dijiste, me voy a levantar esta mañana y voy a hacer esto y no lo hiciste, y lo dijiste, o realmente no fuiste coherente entre tu palabra y acción. Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta a través de estos últimos tiempos es tratar de ser coherente, ¿ok? Obviamente pueden aparecer circunstancias que a lo mejor te fuerzan, ¿ok? Por algún motivo te forzaron, ¿ok? Pero no es algo que estaba en tus manos, pero apareció algo que a lo mejor que te forzó, obviamente, y tú que tienes el control, tú que das a los hijos, es decir, tú que le das ponderancia al alma, tú dices, ¿sabes qué? No, esto me surgió, ¿ok? Pero revaluémoslo. Pero no dejar que tu promesa quede en la nada, no dejar que tu palabra quede dando vuelta, ¿ok? Entonces, eh, ten cuidado en hablar. Esto es otra cosa también que tiene que ver con el derrame de la palabra. Ten cuidado de adelantarte a los hechos antes de que sea manifestado, ¿ok? Si estás en un proyecto, si estás materializando algo, espera que eso se concluya y ahí tú, si quieres, coméntalo. Porque si todavía nació esto así y incluso no tienes vasijas en donde tú puedas compartir esto, que te permitan fluir y te permitan canalizar esa luz, a lo mejor tu palabra va a ir a dar a vasijas que van a obstruir, ¿ok? Ya sea con palabras, ya sea con pensamientos, ya sea con mal de ojo.
ya sea con ideas egoístas o ya sea con ideas centradas en su propio raciocinio, toda esa canalización energética que están produciendo otras personas pueden detener tu fluir, pueden detener lo que tú quieres proyectar. Entonces, antes de hablar, habla y comparte con ciertas personas solamente lo que tú estás logrando, ¿ok? Y obviamente que tengan tu o similar estado de conciencia, ¿ok? Porque cualquier pensamiento negativo va a jugar en tu contra. Cualquier palabra negativa, cualquier comentario negativo puede jugar en tu contra, ¿ok? Y debe ser muy íntegro en este tema de usar tus palabras. Bien, continuamos. Una de las virtudes de las aves, no te olvides que la Torá habla aquí de los pájaros, por el tema de la purificación, una de las virtudes de las aves es que cantar sin cesar hace referencia al afectado con Raat, que no ha disciplinado su boca. Por eso la Torá dice, el Cohen ordenará y para el que se purifica se tomarán dos pájaros. Y las aves es una relación de aquellos pájaros que cantan sin cesar, ¿ok? Que no han disciplinado su boca. Bien, abrir la boca no es malo, sino el cuidado que debemos de tener. Eso eh, es lo que tenemos de tener cuidado. Lo que sale de la boca, como dijo Rabbi Yeshua, lo que sale de la boca es lo que puede llegar a contaminar al hombre. ¿Ok? Hacía referencia a la Lashon Hara. Eh, si tú vas a usar tu boca para bendecir al Creador, ¿ok? Que sea para eso. Si tú vas a usar tu boca, que sea para revelar luz y sabiduría espiritual a otras personas, ayudarles a encaminar en su camino. Si tú vas a abrir tu boca, no sea para controlar a otros. Si tú vas a abrir tu boca, no sea para que los demás funcionen de acorde a lo que tú quieres, a manipular, a controlar. No sea para ofender, no sea para que seas una persona envidiosa, narcisista, maltratadora, asesina de palabras. ¿Ok? Pero está prohibido abrir la boca para denigrar al prójimo o para hacerle daño al prójimo. ¿Ok? Abre tu boca también para hacer afirmaciones positivas de ti mismo. No es que yo no puedo, no es que yo soy un tonto, no es que yo soy un enfermo, no es que yo no, es que tengo limitaciones. Son afirmaciones negativas que tú creas de ti mismo y que al final se transforman en una realidad. No te olvides que tenemos nosotros dos poderes creativos, en la sexualidad y en la palabra. ¿Ok? Con la palabra tú creas realidades, con la palabra tú creas eventos, con la palabra tú creas ángeles. Entonces, esas energías inteligentes van volviéndose parte de tu vestimenta, van volviéndose parte de tu realidad. ¿Ok? Todo lo que a veces afirmas sobre ti es lo que vas creando en tu realidad. Entonces, si vas a hacer afirmaciones que sean positivas de ti, que sean de amor propio, y también de ver la chispa divina que hay en ti, el fragmento de Dios que hay en ti, y también la chispa divina que hay en otros, el fragmento de Dios que hay en otros. Entonces, tú te vistes de realidad, tú te vistes de tu propia realidad, tú te vistes, ¿ok? Tú te revistes de esa realidad. Entonces aprende a hacer afirmaciones. Soy una chispa divina. Soy un fragmento del infinito. Soy a imagen de Dios. Soy a imagen de la divinidad. Tengo que revelar luz a este mundo. Dios ha dado toda la fuerza en mí. Dios ha puesto en mí la confianza. Dios ha puesto en mí el potencial para poder revelar lo que he venido a hacer a este mundo. Dios ha puesto todo en mi interior para poder manifestar, ok, en esta vida, el propósito de toda mi existencia.
Está todo dentro de mí. Si vas a abrir tu boca, sea para hacer afirmaciones positivas. Si vas a abrir tu boca, sea para gratitud. Agradecer a Dios por lo que tienes. Agradecer a Dios por los medios. Agradecer a Dios por el prójimo. Agradecer a Dios por la familia. Agradecer a Dios por el trabajo. Agradecer a Dios por la energía. Agradecer por la salud. Agradecer también por las pruebas, agradecer por las dificultades, agradecer también por los no de Dios, agradecer también eh, agradecer a Dios por esas cosas a lo mejor que no nos traen alegría, pero que nos sirven de enseñanza, son para introspección, son para evaluación personal, son para hacer transformación interna dentro de nosotros. ¿Ok? Si vamos a usar nuestra boca, sea una herramienta poderosa que te haga evolucionar en la vida. Si vas a usar tu boca, que sea una herramienta de potencial de luz para traer luz a este mundo, para traer luz, para traer vida, para traer cosas positivas, pero no para denigrar al prójimo, no para hablar mal de otros. ¿Ok? Ni mucho menos hablar mal de ti mismo. Porque siempre hablamos de hablar mal de otro y eso está bien y eso es la llorará, eso es mala lengua. Pero la mala lengua también son y tiene que ver con hacer afirmaciones negativas en tu contra. Crear realidades, ¿ok? Crear realidades negativas dentro de ti mismo. Perfecto. Entonces, continuamos. Cometer el cortocircuito de la sonará, es decir, de hablar mal, equivale a derramar sangre. De hecho, el propio Rabí Yeshua de Nazaret dijo que aquella persona que trate de fatuo, ignorante o hable mal del prójimo, dice, ese es culpable de juicio. Entonces, los cabalistas también enseñan lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el cortocircuito de hablar mal equivale a derramar sangre? ¿Por qué? Porque cuando tú denigras a una persona, fíjate bien en este detalle, las otras personas que están escuchando tienden a no considerarlo. Cuando tú hablas mal de otra persona y hay otras personas que escuchan, las otras personas ya no van a considerar a esa persona. Ni siquiera a veces hasta el temor le va a dar de conocer su propia versión. Son algunas personas solamente que dicen, no, yo no me dejo llevar por los comentarios y yo mismo voy a verificar, yo mismo voy a tener una propia experiencia. ¿Te has fijado? De repente hay pares que tienen mala experiencia y viene otro y te dice, no, ¿sabes qué? No te juntes con esta persona, no, cuidado con esto otro. Pero resulta que cuando tú tienes la experiencia con otra persona, no tienes la misma experiencia que la que tuvo la otra. Y tú dices, no, esta persona no es así. No, esta persona, no, es que esta persona no lo supo entender, o esta persona parece que tenía algo. Pero cuando tú te diste el lugar de conocer, era otra realidad. El trato contigo fue diferente a como fue el trato con la otra persona. Por eso son de algunas personas los que se atreven a dar ese paso. La tendencia es que cuando se escuchan malos comentarios, eso se disparce y las personas tienden a no considerar de lo que se está hablando mal de la otra persona. Entonces, al no considerar a esa persona, es como si una persona estuviese muerta. Es como si no existiera. ¿Ok? Entonces, si una persona está haciendo difamación de otra, nadie se quiere acercar a esa persona. Nadie quiere atender a esa persona. Es como si estuviese muerta. Entonces, si tú, y ten mucho cuidado con esto, si tú hablas mal de otro, tú vas a hacer que a esa persona no la consideren. Que tus experiencias personales sean tuyas, personales. Y si te tocó una experiencia negativa es porque algo tienes que aprender, algo tienes que transformar en ti o alguna decisión debes de tomar. Y esas decisiones, supongamos que a lo mejor la otra persona haya tenido la culpa. Supongamos que la otra persona haya sido responsable de lo que te ocurrió y ok, está bien, pero eso es para tú tomar una decisión en silencio, para que tú aprendas solamente, ¿ok? Pero cuídate de lo que vas a hablar.
Entonces, eh, el tema de la lepra era causado por la mala lengua. Por eso Rabí Yeshua le dice al leproso, no le digas a nadie. Le dice al leproso, no le digas a nadie. Le da el secreto. Tu enfermedad, tu lepra vino porque tú no sabías controlar tu boca. No le digas a nadie. ¿Quién te sanó? Anda y preséntate al sacerdote para tu purificación, pero no le digas a nadie quién te sanó. Es decir, corrige tu mala cualidad de hablar mal de otros, o hablar de más, o derramar palabras en vano. ¿Ok? Y el último extracto de esta porción que voy a compartir con ustedes es que la lashon hara, la mala lengua, tiene el potencial de empapar todo lo que está a su alrededor. ¿Ok? Y sopo en el lenguaje metafórico de la porción. Por eso aquí en el texto que leímos de Éxodo, está escrito en el verso 4: el sacerdote ordenará para que, y para el que se purifica, se tomarán 2 pájaros, ya hablamos de eso, vivos puros, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. ¿Ok? Entonces, el hisopo es como una brocha. Tú cuando estás pintando, ¿ok? O cuando estás pasando brocha o rodillo, esa pintura comienza a desparramarse por todos lados. Entonces, eh, esto es muy grave para los oyentes, ¿ok? El hablar mal de otro. De hecho, es uno de los puntos del becerro de oro. Hemos dicho que becerro en hebreo se dice Egel, que tiene 3 letras hebreas, ¿ok? La Ain, la Gimel y la Lamet. La Ain, que está representado con la letra E, desde ahí se desprende la palabra Ainará, que es mal de ojo. La persona que comete mal de ojo, que mira a otros negativamente, que mira a otro con envidia, que mira a otro con celo, ¿ok? Construye una pieza para el becerro de oro. La Gimel, de ahí viene Gilui Arayot, viene de promiscuidad, viene de mostrar la desnudez, ¿ok? Viene de tener un descontrol sexual. Eso es Gilui Arayot, que es también otra parte del becerro de oro. Y luego la Lamed, que es la Shonará, que es la mala lengua. ¿Ya? Entonces, la mala lengua, la layonara, hoy en día puede afectar incluso la piel de las personas, así como afectaba a lo mejor de una manera exagerada en los tiempos bíblicos, físicamente también puede afectar la piel de las personas. La mala lengua puede afectar las paredes de un hogar, ya sea donde se manifiesta humedad, ¿ok? Porque las energías se extienden. Esto es la metáfora del hisopo, ¿ok? O también suele afectar el campo energético de una persona. Pues bien, con esto finalizo entonces esta conexión sobre la ley de causa y efecto de las 2 porciones que estudiamos esta semana, ¿ok? Con el favor del el Eterno.